se ha pasado el tiempo y que los años marcan mi cara, que mi voz ha cambiado, que no es el mismo mi caminar, que malgasté mi fuerza, que en vanidades la dejé ir, que diga no a mis sueños, que se ha pasado mi mes de abril, pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar y mi bandera he de alzar. Quienes me aconsejan que toque ahora la retirada, que lo que no hizo el joven jamás el viejo conseguirá, que el tren se me ha pasado, que debería ya desistir, que ya no estoy a tiempo, que mi carrera llegó a su fin. Pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar y mi bandera he de alzar. Pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar y mi bandera he de alzar. Que el Señor los bendiga en esta tarde, hermanos. Gracias a Dios que hasta este momento nos ha sostenido. Hasta este día Él ha sido bueno con nosotros. Y hasta este momento no han decaído ninguna de sus misericordias. Para mí, como siempre, es un gusto poder estar con ustedes nuevamente y poder compartir un poco de la enseñanza que encontramos en la palabra de Dios. Poder compartir un poco de lo aprendido en esta semana. Y sobre todo que podamos encontrar principios que están plasmados en este libro y que nosotros podamos aplicar en nuestra vida para poder ser bendecidos, para poder ser redarguidos, para acercarnos más a la estatura de ese varón perfecto. El día de hoy quiero adentrarme a un capítulo más de la historia de Josué. Josué es el libro de la conquista. Josué es el libro en el que esa tierra prometida se le da al pueblo de Israel por heredad, una tierra que tenía muchísimo tiempo prometida, y es a través de Josué que ellos logran conquistar esa tierra a través de una multitud de luchas, no solamente carnales, sino también espirituales, no solamente físicas, sino también contra el pecado y contra ese temor constante del pueblo de Israel y contra esa naturaleza de siempre querer volver atrás.
La vez anterior hablábamos un poco sobre la astucia de los gabaonitas, que ellos habían hecho pacto con Israel, engañándolos, diciéndoles que venían desde muy lejos, cuando en realidad eran sus vecinos. El error de los gabaonitas a lo mejor fue engañar al pueblo de Israel, pero el error del pueblo de Israel fue, una vez más, no haber consultado a Dios. Y veíamos cómo el temor a los gabaonitas les había dado para engañar, pero no para arrepentirse. Después pasa un tiempo, pasan las guerras, siguen otros 2 capítulos de Josué, en los que vemos como vez tras vez, de la mano de Dios, y en algunas ocasiones Dios le dice: no temas a Josué, porque a este y al otro rey yo los he entregado en tu mano. Y batalla tras batalla el Señor les daba victoria tras victoria. Y esto me hace recordar el versículo que tanto nos gusta, que Él nos llevará de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Pero lo que a veces no analizamos es que nos va a llevar de batalla en batalla, de guerra en guerra. No nos va a librar de la batalla. Lo que sí es que nos va a dar la victoria y nos va a fortalecer en medio de ella. Llega pues el versículo 14, y en este versículo 14 encontramos algo muy interesante, que Josué empieza a repartir la tierra, pero en medio de esa repartición de la tierra hay alguien que se acuerda de la promesa que le había estado esperando y que aún tiene fuerzas para decir: dame este monte. Tan fuerte era antes, así soy el día de hoy. Y yo quiero preguntarte, ¿tienes la fuerza para reclamar ese monte? ¿O es que por esperar unos meses la promesa de Dios has desistido de la conquista en la cual la victoria es segura? Todavía puedes conquistar ese monte. En Josué 14 les invito a que nos acompañen en la lectura, si no aquí va a estar saliendo en pantalla. La lectura dice: esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, la cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y las cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que diese a los 9 tribus y a la media tribu. Recordemos que una parte había quedado del otro lado del Jordán, porque a las 2 tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán. Mas a los levitas no les dio heredad entre ellos, porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen, con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Y en este pasaje vemos a 2 tipos de personas. Estaban por una parte los que estaban viendo a ver qué les tocaba, los que estaban ahí recibiendo por suerte, estaban tirando los dados y a ver cuál les tocaba. Pero en medio de esas personas, mientras todos esperaban a ver qué les tocaba, había una persona que no se había olvidado
de la promesa de Dios. Una promesa que le había sido hecha hacía muchos años y que, a diferencia de todos los que estaban ahí esperando a ver qué les tocaba, estaba él, estaba Caleb reclamando la tierra prometida, reclamando el monte Hebrón. Y por favor, la palabra reclamar no me la malinterprete, porque no tiene una connotación negativa. Él estaba pidiendo, él estaba reclamando lo que le tocaba. Cuando un familiar de nosotros fallece y que nos deja una herencia, tenemos que reclamarla. Tenemos que ir por ella y recogerla. Es lo mismo que estaba haciendo aquí Caleb, ese tipo de reclamación. Pero era una promesa que tenía muchísimo tiempo. La tierra prometida no era una promesa hecha hacía poco. La tierra prometida era una tierra que le había sido prometida a Abraham en Génesis capítulo 13, versículos 14 y 15. Cuando Lot voltea, que están peleando estos dos patriarcas, que se estaban peleando por las tierras, Abraham le dice a su primo: ¿sabes qué, Lot? No podemos estar tú y yo en la misma tierra. Mira la tierra, contémplala. Y si tú vas al norte, yo iré al sur. Si tú vas al sur, yo iré al norte. Si tú vas al oeste, yo iré al poniente. Y a donde tú vayas, yo tomaré el otro lado. Y volteó Lot y vio hacia Sodoma y Gomorra, y le fue agradable a los ojos. Agarró lo mejor de la tierra en ese momento, lo que ya estaba construido, lo que ya estaba edificado, la parte que ya tenía leyes, que ya tenía un gobierno, que a lo mejor tenía muchísimas comodidades. Y Jehová se aparece a Abraham y le dice: ven, vamos a ver, mira todo lo que hay, mira para el norte, mira para el sur, para el este, para el oeste. Míralo, porque todo lo que estás viendo te lo voy a dar. Todo lo que estás viendo te será por heredad a ti. Voy a multiplicar tu descendencia como la arena del mar. Voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo. Y me encanta lo que hizo Abraham. Porque Hebreos capítulo 11 versículo 13 dice que Abraham saludó la promesa de Dios. Saludó la tierra. La saluda. Le dice a Dios: te voy a dar toda la tierra. Y ahí está Abraham, un hombre sin hijos, recibiendo la promesa de heredad, recibiendo la promesa de millones de hijos. Y saludó la promesa de Dios. La palabra que utiliza Hebreos para decir saludó es la palabra aspamenoi. Que esa palabra no significa solamente saludar, significa dar la bienvenida. Significa que le dio la bienvenida a la promesa de Dios. Y no solamente le dio la bienvenida, es una bienvenida en la que abrazas algo. Aspamenoi. En Génesis 13, 500 años antes de ese momento en el que Caleb estaba reclamando la tierra, en el que Israel estaba conquistando Canaán, la tierra prometida, que todos sabemos que Canaán es la tierra prometida, pero ¿dónde la prometieron? No era la tierra prometida a Josué, no era la tierra prometida en la que todo lo que la planta de tu pie pisare te lo he dado por heredad. Era una promesa viejísima, era una promesa de 500 años, en la que después, un poco más adelante, en Génesis 14 y 15, le dice: esta tribu, tu tierra, tu descendencia,
va a ser cautiva por 400 años. Y cuando salgan, yo los voy a hacer que salgan ricos. Los voy a hacer que salgan llenos de bienes. Y así es como en el Éxodo salieron los hijos de Israel. Salieron llenos de bienes. Y unos estaban recibiendo lo que les tocaba. Pero Caleb estaba recibiendo lo que le había sido prometido por Dios. Él no quiso ver a ver qué le tocaba. Y esto me recuerda muchísimo cuando somos pequeños. Pasa alguien con la charola de dulces. Pasa alguien con la charola de dulces. Y algo muy cultural es que los papás le digamos a los hijos: hey, agarra uno o dos. No los agarres todos. Déjale a los demás. Y le enseñamos a nuestros hijos a que las promesas, las bendiciones y las oportunidades las tienen que limitar. Las tienen que limitar. Y después crecen y escuchan: es que Dios es como nuestro padre. Y dicen: oh, mi padre me decía que no agarrara todo. Y estamos limitando a nuestros hijos. Estamos limitando a nuestros hijos. Y con esa limitante llegan delante de Dios y dicen: Dios, bendíceme. ¿Qué quieres que te dé? Un carrito. Un carrito, dame. Y ¡pum!, nos lleva un carrito. Porque Dios escucha a sus hijos. Dios, dame, mira, con que no me falte nada. Y nos limitamos a pedirle a Dios. Ojo, lo que estoy diciendo no es nada que ver con la doctrina de la abundancia, con la doctrina que están acostumbrados y que estamos acostumbrados a escuchar. Pero sí, hermanos, tenemos que aprender a pedirle a Dios y a pedirle bien, a pedirle para recibir bien. No esperar a ver qué Dios nos quiere dar. Si el Señor nos dice: clama a mí y yo te responderé. Si el Señor nos dice en Juan 15:7, nos dice algo bien tremendo. Nos dice que nosotros podemos pedir muchísimas cosas, que nosotros podemos pedir lo que queramos, pero hay una condicionante. Dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Todo lo que quieran. Todo lo que quieran. Si permanecen en mí, mi palabra permanece en ustedes. Se parece mucho a Josué 1:8. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. No te apartes de esto. Cuida de hacer todo lo que está en este libro, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Pero a veces, así como no te estoy diciendo que una seña de que Dios te bendice es que seas rico, también te tengo que decir que es mentira que vivir limitando las promesas de Dios, limitando creer que Dios te puede bendecir, te hace más humilde. No es cierto eso. Porque así como el dinero no es malo, lo veíamos en otra ocasión, sino el amor al dinero es lo malo. El amor al dinero, poner el dinero en un lugar más alto que Dios, no el dinero. Así también no es bueno vivir limitándonos, ni vivir limitando a Dios, tratando de limitar a Dios por querer ser más humildes. Pidan, hermanos, pidan ese monte, pidan esa salud, pidan esa economía,
Pidan esas finanzas, pidan esa solución, pidan esa bendición, pidan esa paz, pidan esa tranquilidad, pero estén alineados a Dios para poderlo pedir. Porque separados de mí, dice Juan, nada podéis hacer. Dice Dios a través de Juan. Separados de mí, nada podéis hacer. Había dos tipos de personas. Unos estaban esperando a ver qué les tocaba, y otro estaba ahí reclamando la heredad de Dios, reclamando lo que Él le había dicho. Y lo primero es que apela a la justicia de Josué y le dice: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a ti y a mí. Tocante a mí y a ti. Tú sabes, está apelando a la justicia de Josué. Tú sabes, le está diciendo. Y él le recuerda y dice: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Yo era de edad de 40 años. Y súmale 40 años que pasó en el desierto. Ya tenía 40 años cuando él quería conquistar esa tierra. Y se tuvo que esperar 40 años por la bola de incrédulos que no quisieron tomar la promesa de Dios. 40 años más. Y mis hermanos, dice el 8, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Él, Caleb, fue fiel. Caleb, mientras todos fallecieron, él se mantuvo fiel. Mientras todos hicieron desfallecer, yo cumplí siguiendo a Jehová. La fidelidad que tenemos, que debemos tener a Dios. Caleb fue fiel a Dios, y por esa fidelidad es que él después pudo reclamar ese monte. Por esa fidelidad él pudo estar delante de Josué y apelar a su justicia y decirle: tú sabes lo que Dios dijo. Tú sabes lo que Dios dijo. Y la mejor manera de que tú sepas lo que Dios dijo es leyendo su palabra. Leyendo su palabra. Aquí dice todas las promesas de Dios, pero tienen una condicionante: permanece en Dios y que la palabra de Dios permanezca en ti. No te apartes ni a diestra ni a siniestra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo que pidas, todo lo que quieras, todo lo que necesites, pero permanece en mí. Búsqueme primero y no te apartes. Es lo que dice Dios. Entonces, dice el versículo 9, Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que holló tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios, dijo Moisés. Ahora pues, dice Caleb, ahora pues, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. La fidelidad de Dios, la fidelidad de Caleb, y luego la fidelidad de Dios mostrada en su vida. Como él dijo, él me ha hecho vivir como él dijo. Estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba en el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. 45 años después.
reclamando la promesa de Dios. 45 años esperando el momento en que Dios le permitiera tomar. 40 años viendo cómo todos los incrédulos se iban. Viendo cómo todos los incrédulos se iban. Y luego 5 años después, batallando, peleando, luchando con sus hermanos por conquistar la tierra. Y llega el momento en que empieza a repartir. Y él dice, dame ese monte. Dámelo. Es mío. Acuérdate lo que Dios dijo. Sé justo y acuérdate lo que Dios dijo, porque yo fui fiel y Él ha sido fiel conmigo. Si Él te ha mantenido hasta este momento, Él ha sido fiel contigo. Él ha sido fiel contigo porque te ha sostenido en medio de una pandemia que lleva meses. Llevamos medio año encerrados y el Señor ha sido fiel contigo porque en tu casa no ha faltado qué comer, no ha faltado qué vestir, no ha faltado absolutamente nada porque Él ha sido fiel contigo. 45 años estuvo Caleb esperando ir a reclamar ese monte, y a veces nos desesperamos porque en 6 meses Dios no ha respondido como nosotros queremos. 45 años esperando ver el cumplimiento de una promesa que no solo tenía 45 años, que había sido hacía 500 años dada a Abraham, y que Abraham no la vio, pero la saludó, la abrazó, le dio la bienvenida. ¿Qué hacemos con las promesas de Dios? ¿Qué hacemos con las promesas de Dios? Rechazar las promesas de Dios no nos hace más humildes. No nos hace más humildes. Solamente nos hace incrédulos de creer que Dios esas promesas no me las puede dar. Ahora tengo 85 años. Todavía estoy tan fuerte, dice, como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es mi fuerza ahora para la guerra y para salir y para entrar. Tenía fuerza para conquistar la promesa de Dios. Tenía fuerza para conquistar la promesa de Dios. Pero tenía esa fuerza porque él había cumplido siguiendo a Jehová. Había cumplido guardando su corazón. Y había cumplido no apartándose ni a diestra ni a siniestra, permaneciendo en Dios y haciendo que la palabra de Dios permaneciera en él. Entonces, él dijo, tengo fuerza para conquistar, tengo fuerza para ir, tengo fuerza para hacerlo. Y reclama la promesa y le dice, dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú, está apelando a su justicia otra vez, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echará como Jehová ha dicho. ¿Estaba dudando de Dios al decir, quizá Jehová estará conmigo? No, él estaba reconociendo la soberanía de Dios. Él estaba reconociendo que si algo distinto pasaba, y ese es el balance en la promesa, que si algo distinto pasaba, era por la soberanía de Dios. Porque yo ahorita te acabo de decir que reclames la promesa de Dios, pero no significa que Dios va a cumplir todos mis caprichos, porque algunos son caprichos. Significa que Dios es soberano. Y él lo estaba reconociendo al decir, quizá Jehová estará conmigo y quizá entonces él echará a los que moran ahí, como él lo dijo.
Él estaba reconociendo que tenía una promesa de parte de Dios y la estaba reclamando para sí. Pero también estaba reconociendo que Dios es soberano. Estaba reconociendo la soberanía de Dios y estaba entendiendo que si Dios decidía algo distinto, no era que Dios fuera infiel, era que Dios era soberano. Es soberano. Quizá estará conmigo. Quizá estará conmigo. Entonces, Él reclama esa promesa. Dame ese monte. Y lo que hace inmediatamente Josué es bendecirlo. Entonces Josué bendijo a Caleb y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. ¿Por qué le dio la promesa? Porque había cumplido a Jehová, Dios de Israel, porque había seguido cumplidamente al Dios de Israel. Antes de presentarnos delante de Dios, a decirle: Dios, dame ese monte. Dios, permíteme conquistar mi matrimonio. Permíteme conquistar mi relación con mis hijos. Permíteme conquistar mis finanzas. Permíteme conquistar mi salud. Dame, por favor, lo que tú me has prometido. Tienes que cuidar de haber seguido cumplidamente al Dios de Israel, porque esa es la llave para la promesa. Esa, vez tras vez, lo dice: separados de mí nada pueden hacer. Permanezcan en mí, mi palabra en ustedes, entonces pidan. No te separes ni a diestra ni a siniestra. Cuida de hacer todo lo que está en este libro. Y en Deuteronomio decía: si siguieras a Dios, si cuidares de hacer lo que está escrito en este libro, entonces, y dice toda una lista de bendiciones. Pero si no lo hicieras, dice toda una lista de maldiciones. Caleb pudo reclamar el monte, pudo conquistar el monte, pudo heredar el monte, porque cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Por eso lo pudo conquistar, porque cumplió a Dios. No se separó, lo siguió. Y dice al último que entonces la tierra descansó de la guerra. Entonces la tierra descansó de la guerra. Trabajó hasta lograrlo. Caleb no se olvidó de la promesa. Primero fue fiel a Dios. Su corazón fue fiel. Estuvo alineado a Dios. Estuvo alineado a Dios. Después fue fiel a Dios. Dios fue fiel con él al mantenerle con vida. Y una vez él siendo fiel, estando alineado, siguiendo, guardando su corazón, cuando todo el mundo desfallecía, él permaneció firme. Entonces Dios le dio la promesa. Es crucial. Es crucial, es algo que no es negociable, el que estemos alineados con Dios para podernos presentar delante de Él y poderle decir: dame ese monte. Es crucial que seamos fieles a Dios, que sigamos cumplidamente al Dios de Israel, para que podamos decir: dame ese monte. 40 años tenía Caleb cuando fue a reconocer la tierra. Él escuchó cuando todos los demás desfallecían.
y que recibieron de Dios esa consecuencia, que les dijo: por falta de su credulidad no van a pasar a la tierra, aquí se van a quedar. No me puedo imaginar el estrés de Caleb, el coraje de Caleb. Caleb sabía cómo llegar a la tierra prometida, pero no se adelantó. Esperó pacientemente el cumplimiento de la promesa de Dios. 40 años en el desierto, viéndolos vagar, viéndolos uno a uno cómo se iban mermando, cómo iban falleciendo. Y él recordaba la promesa de Dios, de esa tierra. Pasan al otro lado, y 5 años peleando, sabiendo que en algún momento iba a reclamar esa tierra. Y mientras todos estaban esperando a ver qué les tocaba, ahí estaba un hombre valiente, un hombre esforzado, un hombre alineado al corazón de Dios, diciendo: dame este monte. No nos desesperemos, porque Dios no nos contesta de inmediato. Aprendamos a ser pacientes, aprendamos a alinear nuestro corazón a Dios, y una vez alineados, aprendamos a decirle a Dios, a pedirle a Dios, reconociendo su soberanía como lo hizo Caleb. Pidamos esas promesas. Seamos hombres fieles primero, y después estaremos en posición de decirle a Dios: dame ese monte. 85 años tenía Caleb cuando conquistó ese monte, cuando fue a luchar por ese monte. Tú también puedes conquistar tu monte, pero tu corazón tiene que estar sí o sí alineado con Dios. De otra forma, no puedes hacer nada, porque separados de mí, dice Dios, nada podéis hacer. Que el Señor les bendiga.